Tengo entendido que ya está nuestro otro Daniel, nuestro amigo Daniel Vilota. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, Rebe, ¿cómo están? Hola Dani, buen día, buen ¿Qué dice, viernes. señor? ¿Qué semanita, eh? No entiendo, ¿qué es lo que ha pasado que me perdí, Gabriel? No, digo, estas declaraciones cruzadas desde un gobierno que fracasó al otro la otra declaración de sos un ventajero. Bueno, Eh, empezó la campaña, se cerró la lista y ya hemos entrado, casi sin tiempo a que se enfríen las listas cerradas el fin de semana, me parece que entramos de lleno en la campaña. O sea que esto debería ser normal, Dani. No, a Ah, ver, lo ideal sería que la gente consiguiera dar a un debate más elevado. La impresión, escuchando declaraciones, es que esto confirmaría, en general el que desafía, el que ataca es el que viene detrás. Y la impresión es que cuando toma la iniciativa Horacio Rodríguez Larreta, probablemente de forma indirecta esté admitiendo que en los sondeos, frente a Patricia Bullrich, viene detrás y trata de corregir algo que le pide su equipo, y es su falta de definición sobre algunos temas. Claro, bueno, por ahí el tema que eligió tenga que ver precisamente con que él necesita encontrar un punto de antagonismo con Bullrich. mm. Ahora, ¿qué le pidieron sus equipos? ¿Que se alconice? No, él tiene dos problemas en los focus groups que resuelven, según me cuentan. Uno es la dispersión, es decir, no hay una idea fuerza con la que se asocie a Horacio Rodríguez Larreta, y la otra es la falta de firmeza. Claro, cuando Larreta, cada vez que ha tratado de tener un gesto de firmeza, en general, la impresión, por supuesto, esto es todo materia opinable, ha quedado algo confuso, porque en general el desdoblamiento de elecciones fue un gesto de autonomía, pero fue un gesto de autonomía muy polémico porque no le avisó a su partido. El ataque a Bullrich da la impresión, insisto, estamos en campaña también, que es extemporáneo. Probablemente lo inteligente haya sido generar una reacción de Bullrich, pero quiero decir, son gestos que la impresión, de nuevo, siempre son impresiones, no terminan de resolver el problema que tiene. Ahora, Dani, entiendo que la reacción de Bullrich, para el que está convencido que va a votar a Patricia Bullrich, es la que esperaba. Por ahí, para el que mira más de afuera, es una respuesta fuerte. Bueno, Bullrich está muy convencida de que ese es el camino, ¿De qué es por ahí? de que es por ahí. Probablemente todos los que estemos observando nos quedamos impresionados cuando aparecen estas cosas tan virulentas. Me cuentan que el radicalismo quedó también muy sorprendido, no podría decirte si bien o mal, con esta actitud de Bullrich en el cierre de listas. Hay cosas igual que tal vez Bullrich, con las listas ya concretadas, podría revisar. Me quiero referir a un caso que es muy interesante, aunque sea del partido de Avellaneda, es decir, cruzaste el puente Pueyrredón desde la ciudad y ya estás en Avellaneda, una vieja zona fabril, donde llevan de candidato a Sebastián Jacob, que es el hijo de Daniel Jacob, y Daniel Jacob está sospechado de ser un socio de Jorge Ferraresi, el intendente, en la obra pública. Jacob es un candidato de Cristian Ritondo, es decir, el principal aliado de Néstor Grindetti para su candidatura a gobernador. Quiero decir que toda la dureza de Patricia, cuando aparecen estas cosas, también generan por ahí alguna contradicción. Es muy bueno el dato, es muy bueno y seguramente será, a la hora de que vuelen carpetas, será una de las carpetas, ¿no? Bueno, no lo sé, pero Jacob se caracteriza por votar las expropiaciones que Ferraresi necesita para construir viviendas. Es todo sugestivo, nada que podamos asegurar, no hay un dato firme, pero insisto mucho con esto, que toda la dureza de Bullrich o del sector de Bullrich a veces queda en este punto bajo una zona un poco difícil de medir. En el día de ayer, de los dos lados salieron a bajar un poquito los decibeles o a dejarlos atrás. Yo creo que ambos se dieron cuenta que era un error no forzado. ¿Volveremos a ver de estos errores no forzados? Bueno, hay un problema ahí en Juntos, es que dan por descontado, independientemente de la PASO, que son el próximo gobierno. Y la realidad y la historia universal enseña que los gobiernos llegan a hacerlo una vez que son elegidos. Eso todavía no pasó. Dani, en relación a eso, ¿me ayudas a entender un tuit que leí ayer de Jorge Asís, periodista y escritor? Y él decía que si Patricia Bullrich le gana a Rodríguez Larreta en las PASO, el próximo presidente será Sergio Massa. Bueno, sí. Me llamó la atención. Quiero decir esto a favor de Asís, que
él tiene algún tipo de afinidad con un círculo que rodea a Sergio Massa, probablemente eso también lo haga opinar. Quiero decir, no tengo nada para decir de su opinión, pero me parece que es un dato a tener en cuenta. Hay círculos que están convencidos que Massa es un candidato moderado, que juntaría todo el voto moderado y que vencería a Bullrich. La impresión es que ese voto moderado, que es muy gaseoso, va a inclinarse por alguno de los dos extremos, sencillamente por el momento que la sociedad atraviesa. En algunos estudios parciales, que miramos algunos y que son borradores, llama mucho la atención, por caso, que en el conurbano la segunda fuerza en importancia sea el voto en blanco. Quiero decir que ese voto blanco por ahora tal vez se encuentre en canal, pero yo lo sumaría al indeciso, y te podría decir que hoy, por lo menos en el conurbano, el nivel de indecisos sigue siendo alto. Ese voto es un voto silencioso. Probablemente muchos de esos votos hayan estado hace 6, 7 años con Massa. Habrá que ver a dónde van hoy. Aquí va a depender mucho de la campaña, y de una campaña que tal vez tenga que tener todavía, puede ocurrir, más propuestas, menos agresiones. Todo un tema. ¿Y la vereda de enfrente, Dani? ¿Cuál de todas las veredas de enfrente, mi querido amigo? El oficialismo. Porque Dani, parece, acá mirá, es como estamos en una rotonda, entonces tenemos muchas veredas enfrente. Sí, es verdad, con muchas salidas. Sí, a ver, el oficialismo. La impresión es que Massa intenta cerrar la interna que paradójicamente le ayudó a abrir cuando se convirtió en candidato. Es decir, ahora lo que necesita es alinear a todo el mundo detrás de sí. Cuando uno mira las listas, sobre todo de diputados nacionales, insisto mucho, provincia de Buenos Aires, no contra Mendoza, sino por el nivel de votos que concentra, Massa tiene una sola persona ubicada en los 10 primeros lugares, que es Cecilia Moró. Tenés que irte recién al lugar número 13 para encontrar un candidato de Massa, y ahí estamos en una zona, ¿cómo decirlas? Si fuera un semáforo estaríamos en luz amarilla, es decir, es dudoso que ingrese. Y cuando miras la lista de legisladores provinciales, provincia de Buenos Aires, tiene apenas 2 candidatos en condiciones de entrar. ¿Qué estoy contando con todo esto? Que da la impresión que ahí hay un primer corte, es decir, que el kirchnerismo se garantizó la mayoría de los candidatos seguros para ser elegidos, y lo deja Massa en una zona bastante gris. Massa se vio ayer con Scioli. Scioli en general es una persona que trabaja por la unidad. En eso Scioli es muy funcional, porque Scioli es solo Scioli, entonces no es difícil ponerse de acuerdo con Scioli. Bueno. Ahora, Dani... Perdón, sí, decime, por favor, Rebe. Dani, a ver, esto que vos mencionabas, el tema de las listas y cómo estaban conformadas, claramente es una estrategia para que de alguna manera el kirchnerismo apoye a Massa y no, por ejemplo, a Grabois, quien Massa necesitan los votos de acá a la China, así vulgarmente diciéndolo. Yo creo que Grabois va a jugar un gran papel en esta paso para el kirchnerismo, conteniendo a todos los votos enojados y más ideologizados que jamás votarían a Massa. Yo creo que ahí Grabois puede hacer una elección muy por encima de lo que preveía. Después lo difícil va a ser retener esos votos en una elección general. Si ese voto es un voto disgustado con Massa. Ahí Massa tiene un problema, porque el voto de la base kirchnerista tiene muy poco que ver con Massa. De lo contrario, Massa no hubiera roto con el oficialismo en el año 2013, donde regresó, y regresó con muchísimos reparos, en el 2019. Fíjate incluso que el acto del avión, que tuvo que haber sido un acto que tal vez pudiese reparar ese vínculo, con un Massa mostrándose por lo menos comprensivo con el tema de los derechos humanos, terminó convirtiéndose en un acto donde Cristina terminó de explicar lo que es inexplicable, es decir, cómo Massa llega candidato a presidente. Sí, y con algunos pases de factura, ¿no? Inclusive ahí con un calificativo fuerte de Cristina sobre Massa, y el respaldo a Guado de Pedro, que es, por supuesto, uno de los que ha quedado muy golpeado. Bueno, mira, Gabriel, ese es un tema interesante. ¿Qué va a pasar con los golpeados? Si Guado de Pedro va a tener ánimo para trabajar en esta campaña, donde por ahora están terceros. Si Martín Insaurralde, que no es candidato a vicegobernador, como peleó hasta el final, va a tener entusiasmo para ayudarlo a Massa, teniendo en cuenta que son, como mínimo, rivales siempre en la interna del oficialismo. Y último, aparece ahora como un cierto furor en algunos sondeos donde Massa ya aparece mucho más competitivo que una semana atrás. Quiero contarte una infidencia. Hace 15 días los intendentes del conurbano, que miden todo el tiempo, es una gran pasión esto de hacer encuestas, y ya no lo medían más a Massa.
porque Massa caía en los sondeos. Es probable, tratemos de entender el cálculo o el algoritmo, que Massa, consolidándose, tenga un repunte. Parece difícil que ya esté disputando con los candidatos que más miden, no importa el partido, la presidencial. Pero supongamos que es cierto, hay que ver cómo continúa, porque los datos de la economía son malos, el gobierno ya tuvo que gastar yuanes, y hay algo que es lo más difícil y que tal vez cuando pasemos la PASO se consolide. ¿Cómo va a ser Massa para explicar qué hizo? Duplicar casi la inflación, que incrementó la deuda externa y que esa calle es la calle de salida al problema de la Argentina. Claro, bueno, difícil, tiene cosas difíciles para explicar, por supuesto. Bueno, hay que decir a favor de Massa, Gabriel, que es alguien sumamente entusiasta, que trabaja y pone muchísimo empeño en lo que quiere lograr. Ayer está muy bien la nota de Carlos Pañi, demostrando además quién es Massa, que casi no era el candidato, que lo terminó siendo, que lo humilló a Scioli y que consiguió lo que parecía imposible. Con forceps, con bronca, con disgusto, pero Alberto Fernández y Cristina adhirieron a su candidatura presidencial. Que creo que yo que consiguió, no sé, Dani, vos me vas a corregir, que consiguió lo que fue a buscar cuando decidió sumarse otra vez al espacio, ¿no? O en este caso al Frente de Todos, en aquella época. Bueno, vuelvo a lo mismo. Ten en cuenta además esto, que Massa es un socio minoritario frente al kirchnerismo y consigue, sin embargo, convertirse en el candidato. Quiero volver sobre las listas, porque en un eventual gobierno de Massa, lo que se garantiza el kirchnerismo es el control de su bloque legislativo. Claro. Con lo cual no habría iniciativa que Massa podría llevar adelante sin el oficialismo, a menos que finalmente termine celebrando un gran acuerdo con la oposición. Quiero decir, todos los escenarios para Massa, si es presidente, son muy difíciles. ¿Al que le pega duro la candidatura de Massa es a Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, toda una discusión que Larreta está muy empeñado en desmentir, igual que su amistad con Massa, no sabemos si la tiene o no, sobre si le quita o no votos blandos. La impresión es que todo eso está dentro de un mismo perfil, Schiaretti, Massa, Rodríguez Larreta, y que eso le daría, supuestamente, lo quiero decir así, una ventaja a Patricia Bullrich, que concentraría un voto que tiene menos discusión o menos competencia. La verdad es que son todas especulaciones, porque tampoco sabemos precisamente ese voto por ser blando, que sí que puede transitar entre cualquier banda ideológica, si ya no está resuelto hacia una de ellas. Quiero decir, dicho de otra forma, si no está volcado a alternativas de izquierda, si no está en el voto blanco, o si también, como es un voto bastante voluble, ya no está resuelto para Bullrich. Me parece que falta un tramo largo para recorrer, ya sin especulaciones, y saber dónde puede ir ese voto. Vamos a lo verdaderamente relevante, Dani. ¿Pasó frío viendo a Boca? No, fue un partido malo que vuelve a demostrar algo que Boca no tiene, porque el Monagas no da la medida y Boca no tiene un plantel de jerarquía. Es un plantel desbalanceado, porque hoy tiene lesionado a Advíncula, que para mí es el mejor refuerzo que trae Riquelme, y sin embargo entra a la cancha Weingart, que es un gran lateral derecho, con mucha proyección, con mucha llegada. Entonces digo, uno se pregunta por qué tenemos dos laterales derechos, dos laterales izquierdos, y no tenemos, por ejemplo, 2 o 3 mediocampistas de jerarquía, o 2 o 3 delanteros que en el mal momento de alguno, caso Benedetto, lesión Merentel, puedan cubrir esos huecos con algún tipo de prestancia. Todos los refuerzos, los mejores refuerzos de Boca son los chicos de sus inferiores, hoy lamentablemente muchos lesionados, u otros como Aarón Molinas haciendo banco en Tigre, o Vicente Taborda siendo la figura de Platense. La impresión es que son todas decisiones cuestionables, casi tan cuestionables como el gris partido de despedida que se hizo a sí mismo Riquelme. Dani, pero el objetivo era ganar y Boca ganó con creces. No, es que Boca no tenía problemas para ganar. El problema es que entramos, Rebe, en una etapa de la Copa donde Brasil, por poderío económico... No, pero Brasil, por poderío económico, tiene refuerzas, tiene figuras, y la verdad que en partidos de ida y vuelta, si no tenés plantel, podés tener suerte una vez, pero después pesan los planteles, pesan las estrategias. A favor de Riquelme, contratamos ahora un técnico con experiencia, que no es de los que más me gusta a mí, y eso le da al equipo alguna forma en la cancha, pero un equipo muy remendado, con decisiones también polémicas. Yo creo que Valentín Barco está llamado a ser figura en Boca, donde ya lo es Fabra, pero Barco no puede ser el extremo izquierdo de Boca, es el marcador de punta. Entonces, son apuestas
que salen bien con un rival débil. Yo creo que con un equipo brasilero, probablemente con un equipo fuerte colombiano, y Boca tendría que dar otra medida. Dani, cierro con una frase hecha pero real. Alguna vez alguien dijo que para ser buen periodista hay que ser buena persona, y vos sos un gran periodista. Te mando un abrazo grande. Yo les agradezco muchísimo, me divierto mucho a la mañana con ustedes. No siento que trabajo, aunque trabajemos, y son momentos muy agradables los que paso ahí. Así que espero pronto verlos, así ya no es tan virtual lo nuestro. Probablemente así sea. Un abrazo grande. Cuídense mucho, buen fin de semana. Buen fin de semana.